Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación a este pequeño encuentro que tiene que ver con el mundo del fotoperiodismo, que tiene que ver con Enrique Artí-Bresson, que tiene que ver con Sergio Larraín, y el mundo de las comunicaciones, porque el documentalismo de alguna manera es utilizar, ¿no es cierto?, a la imagen como un soporte fundamental para entregar contenidos. Entonces, en ese sentido, yo sé que tú estás en un momento de una vorágine de actividades, particularmente cuando tienes una nueva presentación de un largometraje el día viernes. Entonces, el haber accedido a esta pequeña invitación para compartir con alumnos de periodismo de la Universidad de Concepción es importante. Entonces, en ese sentido, yo quisiera iniciar este pequeño diálogo con la presentación de Sebastián Moreno, que es un documentalista, cineasta, fotógrafo, guionista, que parte estudiando en Arcos, en Santiago, ¿no es cierto?, en el año 89, al margen de que tú también estudiaste en La Habana, ¿no es cierto?, el director de fotografía de cine. Por lo tanto, eso te ha permitido incursionar en tu carrera, ¿no es cierto?, en aspectos que tienen que ver con algunos trabajos que incluso el Colegio de Periodistas en Santiago te ha invitado, ¿no es cierto?, a participar en una especie de homenaje en todo lo que tú has hecho, en temas que tienen que ver con, por ejemplo, me refiero al habeas corpus, del cual es un trabajo de alguna manera que me siento identificado porque trabajé en la Vicaría de Santiago, como te explicaba al inicio, y de alguna manera este reconocimiento que tiene este trabajo de investigación que tú haces y este documental que se llama Insisto, Habeas Corpus, es muy importante en cuanto a reconocer en la sociedad chilena en esta mirada más profunda, más intensa, más interesante, más atractiva, en una investigación de alguna manera. Así como también el trabajo de Guerrero, que de alguna forma, cuando esto ocurre en el año 85, el caso de los degollados, ¿no es cierto? 3 profesionales del Partido Comunista son asesinados brutalmente y que a partir de allí después tú recoges una serie de antecedentes y comienzas a hacer una investigación respecto del tema, que son situaciones que no han sido visibilizadas como desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de exponer a la sociedad chilena para la crítica, la opinión. Digamos, el sentido del unir lo que estaba haciendo durante toda su trayectoria de los años 70 en adelante Patricio Guzmán. Entonces, de alguna forma, cuando tú recoges esta situación que ocurre entre el 85 prácticamente el 90 casi, donde se forma este grupo de fotógrafos de prensa en Santiago de Chile, en el cual también tuve el honor de participar con la gente de la AFI, y que finalmente termina en un tremendo documental que tuvo un impacto, yo creo que impensado para ti en sus primeras presentaciones. Recibe una gran acogida, tiene una gran crítica, y no solamente a nivel, digamos, nacional, también a nivel latinoamericano y a nivel internacional por todos los reconocimientos y premios de la crítica. Entonces, en ese sentido, la ciudad de los fotógrafos, ¿qué te despertó el interés de poder trabajar en este documental de la ciudad de los fotógrafos al cual yo hacía mención? Mira, yo creo que algo que atraviesa todas las películas que tú mencionaste, Nelson, tiene que ver con, primero, que eran historias que no estaban contadas, no existía el relato de estas historias en ninguna parte. Entonces, eso era como la primera pregunta, ¿no? O primera motivación, porque eran historias que a mí me habían pasado o habían estado muy cerca de mí. Yo tenía compañeros de curso en el colegio que eran hijos de funcionarios de la vicaría. Yo tenía, yo conocía a los guerreros, yo conocía a los fotógrafos que salían a la calle a tomar fotos y contaban sus historias, pero no contaban todo, o mi papá también y mi mamá no me contaban todo porque yo era un niño.
¿no es cierto? Yo crecí en dictadura, yo nací el año 72, en febrero del año 72, entonces para el golpe yo tenía 1 año y medio casi, ¿te fijas? Entonces crezco en un país en un país en dictadura, pero en una familia más bien de izquierda, progresista, libre pensadora, en donde, claro, algunas cosas se podían conversar, pero otras no, porque yo tenía una vida normal, entre comillas, yo me relacionaba con muchos niños que tenían familias de derecha, y en esa época era delicado, los adultos tenían miedo, y uno como niño sentía eso. Entonces era como vivir en un país sin sentirte completamente parte de él. Era como ser un extranjero en tu propio país y tú no sabías bien por qué. Es difícil explicarle a un niño las diferencias Esto se habla y esto ideológicas, no. políticas. En fin, fue un periodo complejo para mucha gente. Nosotros, por suerte, no tuvimos ninguna tragedia familiar, nadie lo pasó mal, como muchos chilenos lo pasaron, digamos, ¿no? Pero estábamos cerca, teníamos amigos, mis padres tenían amigos que fueron perseguidos, que tuvieron que salir al exilio, en fin, fue un momento muy duro para Chile, yo creo que para todos. Entonces, esas historias no contadas, lo no dicho, es lo que me atrae, ¿no es cierto? Es como ir en búsqueda de esas historias que tú sabías que existían, pero de las cuales no tenías como detalles, no tenías información, no sabías cómo habían sucedido, cómo se había producido que existiera la vicaría, cómo se había producido que existieran esas fotos de los fotógrafos, digamos, qué les había pasado a ellos con hacer esas fotos, qué le había pasado a Manuel Guerrero antes y después de la muerte de su padre, a Manuel Guerrero hijo. En fin, todas esas preguntas, ¿no es cierto? Estoy mezclando todo, pero porque yo creo que todo es parte de un solo relato, esa trilogía, ¿no es cierto? Que es la ciudad de los fotógrafos Guerrero y, Habeas Corpus. Es ir a buscar el dato, es ir a buscar la información que hace falta. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que me motiva, es lo que me impulsa, porque estas películas no me las encarga nadie. Estas películas no me las ha pedido nadie. Nadie me ha dicho, toma Sebastián, aquí hay un presupuesto, anda, investiga, no te preocupes de nada más. No, al contrario, la gente, me acuerdo cuando iniciamos La Ciudad de los Fotógrafos con la Claudia Barril, que ha sido la productora de todas estas películas, y guionista, también en conjunto, nos decían, pero ¿para qué vas a hacer esta película? ¿A quién le interesa? Bueno, y nosotros decíamos, a nosotros nos interesa saber. Es una cuestión personal, muy profunda de saber, de conocer, porque sentíamos en ese minuto que estas películas también nos explicaban el país en que vivíamos, nos daba esa profundidad, esa raíz, por dolorosa que fuera, era la historia de Chile, era la historia reciente de Chile, ¿te fijas? Y por eso, casi como investigadores privados, nos metimos en esto y eso es lo que a mí más me gusta hacer también, investigar. La película terminada es una excusa para investigar, para meterse en temas, para poder estar 5 años, 4 años, 6 años investigando un tema, llamando, encontrándote con gente que jamás hubieses conocido, hablando de cosas que jamás hubieses hablado, y además conectando una pieza con otra para que después eso pueda eh, existir en un relato que tenga una coherencia, ¿no es cierto? Que tenga un viaje, un principio y un final, y que nos pueda dar luces sobre un periodo, abrir interrogantes, que las películas sean el motor para que otra gente se motive a investigar más algunos temas que la película no profundiza. En fin, creo que las películas son como pequeñas ventanas, ¿no es cierto? Puertas que se abren para descubrir mundos que yo creo que a mucha gente le interesa, digamos, por distintas razones, o sea, desde no sé, cosas jurídicas, desde la cuestión de la psiquiatría, desde el periodismo de investigación, desde lo estético, fotográfico, audiovisual, cinematográfico, desde lo poético, ¿te fijas? Hay muchos
muchas formas de entrar en estas películas. Generalmente tienen varias capas. La fotografía siempre es como algo que se repite, ¿no es cierto? Es un tratamiento que se repite en las películas que hemos hecho. Y porque creo que la fotografía siempre tiene este valor de transmitirnos el tiempo, ¿no es cierto? Es como una cápsula de tiempo y espacio que nos permite viajar a ese momento, a ese lugar. Y por eso las ocupo mucho, porque creo que son verdaderos portales del tiempo. ¿Cuál es tu evaluación, tu diagnóstico, tu apreciación de aquellos personajes que estuvieron en la calle haciendo registros, documentación, a través de estas fotografías que iban a parar a los medios de prensa internacionales, a las agencias fotográficas, las revistas de oposición de la época? Bueno, hice una película sobre eso. Hice una película que es La ciudad de los fotógrafos, en donde visibilizo lo que ellos visibilizaron. Es como todos somos colaboradores de los otros. Nada, para mí los fotógrafos eran un referente. Yo quería ser un fotógrafo de la AFI, pero era muy chico. Yo quería estar ahí en la calle. Yo admiraba mucho el trabajo que ellos hacían. Pero, o sea, creo que ahí hay un valor enorme de testimonio histórico, te fijas, de muchas cosas. Para mí son un referente súper importante, ¿no? O sea, más allá de lo estético, del valor, digamos, de la valentía, de haber sido, del coraje, ¿no es cierto? De haberse lanzado a las calles muchas veces solos, muchas veces sin ningún tipo de protección o certeza de que eran muy, muy arriesgados. O sea, frente a lo que se estaban exponiendo, digamos, así sin ir más lejos lo que le pasó a Rodrigo Rojas de Negri, ¿te fijas? Entonces, claro, eran héroes, pues, eran héroes y estaban ahí en el olvido. Yo siento que antes de la película nadie hablaba de los fotógrafos, muy poca gente sabía que existían, y siento que la película les hace un reconocimiento, un homenaje que les da el lugar que se merecen, porque creo que ahí, como muchos otros actores políticos, sociales, estaban los fotógrafos, ¿no es cierto? O sea, no eran los únicos, no, eran parte de una serie de esta misma ciudadanía que estamos viendo hoy día, digamos, pero que está participando democráticamente, ¿te fijas? Para cambiar algunas cosas que no están bien en este país. Ellos eran parte en los años 80, 70 de la ciudadanía que estaba indignada, ¿no es cierto? Y querían mostrar, denunciar, porque, bueno, la dictadura lo cubría todo, entonces era muy agotador. Me imagino lo que era ser un adulto profesional en esa época, haber sido terrible, si no estabas del lado de Pinochet, digamos. Entonces, en fin, para mí representan ese periodo también, ¿ah? La película también no solo quiere ser un testimonio como histórico objetivo, porque no lo es mi recuerdo de infancia de esa época a través de los fotógrafos, ¿no es cierto? Una mezcla de mi subjetividad con la objetividad de sus imágenes, ¿te fijas? Se hace ahí una mezcla que hace que también sea un viaje emotivo a ese periodo, porque, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos en el montaje, como para transmitir mejor lo que era vivir en dictadura, era hablar desde la emoción y no desde la razón, no desde el dato duro, desde la cuestión como rígida, sino que más bien de la emoción de un niño que recuerda lo que fue vivir en esos años, esta cosa como entre nostalgia, pena y, y recuerdos emocionantes, ¿no es cierto? Y recuerdos nebulosos, que a veces uno hace crecer producto de la imaginación, de que uno no tiene completo el recuerdo. eh, y por eso, bueno, fue importante ir en búsqueda de los testimonios de la gente que participó de todo eso. Pero eso, yo creo que
Mm. Para mí fue muy valioso ese trabajo, por eso digo, hice la película. O sea, creo, esa película fue un proceso de 5 años de trabajo, de 4 años de trabajo, eh, desde que se nos ocurre la idea y fueron 3 años de trabajo como de producción. Fue muy intenso, fue nuestra primera película además, entonces, que ya tiene 14 años. Eh, no, fue una película que además nos trajo grandes como Mm. satisfacciones y, ¿cómo decirlo? Como certezas, ¿no? Nosotros hicimos esa película porque era importante para Chile y para mí, para Claudia, teníamos como una... Convicción. Exacto, y la película quedó seleccionada en el festival más importante de documentales en el mundo, que es el ITFA, que es un festival que se hace en Ámsterdam, Holanda. Eh, y la película quedó nominada a Mejor Película en la terna final de su categoría. Y eso le dio una visibilidad mundial a la película. Entonces, cuando volvimos a Chile, empezaron a llegar invitaciones de todo el mundo y la película estuvo dando vueltas por festivales como 2 o 3 años. Y a mí me invitaban a presentar la película. Entonces, viajé por el mundo entero con esta película, descubriendo que un tema que yo pensaba que era súper local, particular, chiquitito, era súper universal, ¿no es cierto? La gente se identificaba con esto porque eran temas eh, Mm. sobre la humanidad finalmente, ¿no es cierto? Y eso fue un empujón, fue muy bonito porque fue un empujón para decir, sigamos en esto, porque tiene sentido, porque, Mm. porque ¿no es cierto? Que es muy importante cuando uno es un productor independiente que tiene que inventar las formas de producir, de criar niños, de pagar arriendos, Exacto. es como una compañía de teatro, es como un circo. ¿Ah? Tú vas viajando y vas acomodando la carga, vas inventando números, es bien parecido Sí, a sí. una compañía como itinerante. Ahora, Sebastián, de alguna manera allí en esta ciudad los fotógrafos se dan cuenta de este movimiento fotográfico, social, político, Mm, que registra todo aquel periodo, ¿no? Lo mm, cual también de alguna manera es inédito, este movimiento de, como el AFI, me refiero, de esa envergadura, de esa formación, de esa conectividad, ¿no? sí, Pero de sí. alguna manera tú te saltas aquello y te vas a un umbral que tiene que ver con una persona, que de alguna manera para todos nosotros ha sido como un verdadero mito durante muchos años, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia después de trabajar 6 años, tengo entendido, en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de los blancos y los negros y los grises de Sergio Larraín. Sí, pues bueno, bueno, ha sido apasionante descubrir a Sergio Larraín, porque yo me di cuenta que no sabía nada de Larraín, solo sabía que era un gran fotógrafo, porque conocía sus fotos y que se había retirado. Eso era como que escribía como unos textos místicos que se llaman Kinder Planetario, textos para el Kinder Planetario. A mí me regalaron uno en Tulagüen, uno de los originales, que es este, mira, es un librito así, mira, mira qué Ah, sencillo. ya, Y atrás dice texto para el Kinder Planetario. Y eso significa que el planeta es un kindergarten, es un, es un jardín infantil. Entonces estos textos lo que hacen es ayudar a que el kinder crezca, eleve su nivel de conciencia ya. para mejorar la vida en el planeta. Imagínate de lo que estamos hablando. Sergio dedicó los últimos 40 años de su vida eh, a hacer un proselitismo espiritual, era un Sí, ecologista. sí. Entonces, con la gente que compartió, con la gente que tenía muy cerca, él les enseñaba lo que él aprendió en su vida. Eh, yo llegué a Sergio por esta idea
también del vacío, de nuevo, te fijas, por esto de que no había una historia sobre Sergio, no había un relato, no había, nadie nos contaba, y aparentemente era muy difícil acceder a su historia, ¿no es cierto? Y a sus fotos. Más allá de las fotos que se nos mostraban en los libros publicados, que hasta ese minuto eran pocos. O sea, estaba el libro El rectángulo en la mano, que era muy escaso, ¿no es cierto? Porque era del año 63, editado por Eduardo Vilches. Eduardo Vilches, perdón, ese fue el diseñador de ese libro, que lo editó Tiago de Melo, que era agregado cultural en Chile en esa época, y el poeta brasilero. Después estaba, y muchos años después se publicó Valparaíso, que fue, ¿no es cierto?, el libro que tú comentabas, que es este libro pequeño, ¿no es cierto?, que también se transforma en un ícono. Ese libro yo lo conocía porque estaba en mi casa, mi papá lo tenía, pero también llegan estos otros libritos, ¿no es cierto?, que son los Kinder planetarios, los textos para el Kinder planetario. Entonces, ahí la pregunta creció y dijimos, bueno, ¿qué pasó en la vida de Sergio? ¿Qué pasó de buscar la luz exterior, ¿no es cierto?, a buscar la luz interior, ¿no es cierto? Y ahí es que ya, no encontrando nada que realmente nos explicara, bueno, y habían algunas explicaciones, que se había vuelto loco, que se había peleado con su familia, que se estaba escondiendo de la mafia siciliana, en fin, Sí. habían un montón de mitos con respecto a las razones que Larraín había tenido para esconderse. Entonces, o para retirarse más bien, ¿no es cierto? Decidir en búsqueda de esta historia sabiendo que era difícil encontrar material. Entonces fue con mucho desapego esa búsqueda. Fue como, bueno, vamos a buscar, encontremos lo que haya que encontrar y nada, lo que encontremos va a estar bien, ¿no? Va a ser un regalo. Y así es que comenzamos la investigación, tomé contacto con su hija Gregoria, que es como una especie de albacea, digamos, ella es la que administra la herencia fotográfica de su padre. Y ella me permitió entonces conocer a más gente, conocer a su hermano, a sus tías, amigos de su padre, y así es como entramos a esta historia y finalmente llegamos a Magnum, donde están los archivos de Sergio. Entonces podemos empezar a conocer la historia de este fotógrafo que, ¿por qué era importante? Porque Larraín nos mostró una forma de hacer fotografía distinta, ¿no es cierto? Sus fotografías no son convencionales, no son fotografías documentales que nos muestren claramente el suceso o el personaje. Hay fotos de ese tipo, ¿no es cierto? Que son sobre todo el periodo de Magnum, que fue como su periodo de reportero gráfico, ¿no es cierto? Porque ese era el trabajo. Pero él renuncia a Magnum, o se aleja más bien y deja de hacer encargos porque él siente que la fotografía es mucho más que eso. La fotografía tiene que ver con algo mucho más profundo para él, ¿no es cierto? Entonces, se aleja de eso y él decide venirse a Chile y armar una agencia de publicidad y hacer él los encargos, que los encargos se los hagan a él. ¿Ah? Sí. Pero él sigue haciendo fotos más, pero mucho más ya de autor, digamos, de una pulsión personal, interna, en donde él intenta reflejar su estado de ánimo. O sea, Larraín siempre tuvo un vínculo muy autoral con la fotografía, más allá del encargo. Él siempre ponía una impronta personal en sus fotos. Y eso él lo fue puliendo desde un punto de vista geométrico, en donde él llegó a la tesis de que los puntos más fuertes del encuadre eran los bordes, por ejemplo. De una forma muy novedosa, la forma de fotografiar, incluso eso te permite también una idea de cómo mirar el mundo. Aprendí mucho haciendo esta película. Si bien es sobre Sergio Larraín, como ya no está Sergio Larraín, lo que tuvimos que hacer es ir a buscar a muchas personas. Entonces, de nuevo, es una película coral con muchos personajes que hablan sobre un personaje, ¿no es cierto? Porque conversamos con su familia, con sus hermanas, con Bárbara, con Luz, con sus hijos, con Gregoria y Juan José, con sus amigos
Joseph Kudelka, Piro Lusco, Alejandro Jodorowsky, Claudio Naranjo, que son personajes que algunos no quedaron en la película, mira, lamentablemente. Porque, bueno, ya se iban por las ramas, se iban por otros lados. Sí, claro. Pero en fin, pudimos como hacer un recorrido. Estuvimos con la gente que convivió en el último tiempo en Ovalle y en Tulahuén, que son gente más sencilla, más humilde, pero no sin embargo más interesante, como Óscar Gatica, por ejemplo, que es un fotógrafo de Ovalle, como él se describía, era un sacamono. Son estos fotógrafos como más sociales, que hacen fotos bautizo, de graduaciones, exacto. Y que llegó a un curso de yoga que hacía Sergio, y se conocieron, y al poco tiempo Óscar se entera de que está frente a Sergio Larraín, el fotógrafo de Magnum. Y ahí comienza un diálogo entre ellos, y Óscar se transforma en su ayudante y discípulo, ¿no es cierto? Él empieza a ayudar a Sergio a escribir estos textos para el Kinder Planetario. Cuando Sergio no podía hacer, ya porque estaba mayor, los talleres de yoga los hacía Óscar. Incluso después que falleció Sergio, Óscar continuó haciendo los talleres de yoga a los que yo pude ir y pude practicar con ellos en Ovalle. Entonces, bueno, que Sergio dejó una herencia enorme en Ovalle y en Tulahuén. Yo me encontré con campesinos que no habían terminado el colegio, que habían hecho solo el primer grado, pero que sin embargo sabían de fotografía, sabían de historia del arte, sabían pintar con técnicas del impresionismo, sabían de yoga, sabían meditar, ¿te fijas? Pero eran agricultores, eran personas del campo, ¿no es cierto? Pero de una luminosidad y de una generosidad extraordinaria. Gente muy, muy luminosa. Bueno, ellos me decían, pero Sebastián me decía, yo vivo en el campo, yo no necesito hacer yoga. O sea, ustedes que viven en la ciudad necesitan estas técnicas para relajarse y para poder estar como en el presente. Pero ellos están todo el día conectados con la naturaleza, viven en otro ritmo además. Y en ese sentido Sergio fue muy adelantado para su tiempo, ¿no? Esta idea de salirse de la urbe, salir de la vorágine, del exitismo, de esta cosa como exigente, ¿no es cierto?, de tener, y volver a una casa humilde, con un huerto, tener una vida tranquila, poder hacer lo que te gusta, con tiempo, sin que nadie te presione, poder vivir de la agricultura, en fin. Una vida ideal, ¿no es cierto? Pero que hoy empieza a aparecer como una posibilidad real para nosotros, porque esta pandemia nos ha puesto en jaque, ¿no es cierto? Ha puesto en jaque la vida moderna, ¿no es cierto? La vida de la urbe, en fin. Bueno, tú has puesto en evidencia de alguna manera, Sebastián, la envergadura, digamos, la altura de lo que es la vida humana y profesional de Sergio Larraín, en términos de que es un sujeto que no solamente pertenece a la Magnum, sino que los principales museos del mundo tienen contratadas, compradas sus obras que se exponen, digamos, en diferentes espacios europeos. Entonces, yo creo que con eso dejamos ahí claro, un mundo por conocer de Sergio Larraín, lo que te pasó a ti cuando comenzaste a indagar acerca de su vida profesional. Y por lo tanto, yo entiendo que tus tiempos son muy limitados y yo agradezco enormemente el poder compartir esta experiencia con los alumnos de la escuela. Y mucho éxito en lo que va a ser la presentación el día viernes. Ya me inscribí para poder ver esto en el sitio, ¿no es cierto?, .play. ¿No es cierto? .play.ticket, sí, Alan. Sí. Ahí están disponibles las entradas para Exacto. este fin de semana, 4, 5 y 6 de junio. Exacto, así que felicitaciones por todo gracias, el trabajo, documentalismo, de lo que dices tú al inicio, de investigación, y que está vinculado de alguna manera a lo que es el mundo del periodismo, es decir, este periodismo de investigación que tiene que mostrarnos aquello que muchas veces no tenemos al lado nuestro, pero que no vemos, que no conocemos.
Entonces, por lo tanto, el trabajo tuyo es enorme desde ese punto de vista. Así que, de nuevo, felicitaciones y muchas gracias por el encuentro del día de hoy.